Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola a todos, Buenas tardes. bienvenidos. Una vez Hola, más, Pato, hola, Emma. ¿qué tal David? Hola Pato, bueno, ya nos saludamos. Y empezó el video. Bueno, y se va sumando la gente, tanto en Zoom como en Facebook, ¿no, Pato? Por lo En que veo. Facebook ya casi. Perfecto. No se iban a enterar. Ahí está, ya estamos en Facebook también, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Desde Lima, Perú, buenas tardes a todos. Buenísimo, desde Rawson, Chubut, de Loreto, Santiago del Estero, Fernando Cabrera. De todo el mundo, como siempre. Como le decimos siempre, vamos a ir respondiendo preguntas. Hoy es la cuarta parte del tema que venimos trabajando desde mayo. A quienes están por Zoom pueden dejarnos sus preguntas en el botón que figura aquí abajo de Q&A o preguntas y respuestas, que es la manera que tenemos nosotros para poder darle mejor seguimiento, ya que en el chat nos llegan los comentarios de todos ustedes y se nos pierden las preguntas, y quienes están en Facebook lo pueden dejar en comentarios. Si se perdieron alguna de las partes, hoy es como decíamos, la parte número 4, si se perdieron algo, pueden ir a nuestro canal de YouTube, Rocker Videos, y allí encuentran tanto los de este año como los del año pasado. Así es. Perfecto. Y David, ¿cómo te encuentran a vos en YouTube? David Ezequiel Palavecino, Ezequiel con X. Así de fácil. Muy bien. Muchas gracias, Pato, por permitirme el chivo. Y a mí, no, mentira. Y Emanuel, Bueno, quería, porque vi algo y lo quiero decir. Me encanta que haya gente, obviamente, de todos lados, pero hoy puntualmente que haya gente de Córdoba. Está nevando. No es algo común. Yo no estaría enfrente del celu o computadora, pero bueno, el tema a tratar es muy importante, así que entiendo por qué Totalmente. tal. Pero bueno, muchas gracias a todos. Cuando quieran, arrancamos porque últimamente David, el tiempo apremia. todo tuyo. Así es. Muy bien, ahí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien, una cosita antes de que me olvide. La vez anterior había en el Instagram una de las preguntas que había puesto Pato, como para interactuar, que era si convenía poner la jabalina o no cerca de una planta. Y bueno, no me he olvidado, eso es un error mío, de contestar cuál era la respuesta correcta en el webinar anterior. Así que bueno, ahora tenemos revancha y les digo, no conviene poner la jabalina cerca de una planta. Por ahí se escucha mucho y se cree que con la jabalina de puesta a tierra de protección en un, no sé, cantero, que lo estamos regando todo el tiempo, o cerca de un árbol, que es mejor. Y no, realmente los árboles absorben la humedad, tienden a secar el terreno circundante y eso hace que aumente la resistividad del terreno y por lo tanto la resistencia de la puesta a tierra. Recuerden en la parte 3, que habíamos visto incluso con una fórmula y todo, cómo es la relación entre el largo y el diámetro de una jabalina y la resistividad del terreno. Todo eso influye en la resistencia de puesta a tierra. Dicho esto, no conviene poner una jabalina cerca de un árbol porque seca el terreno. Vamos a la parte de hoy, que es la parte 4. ¿Sí? La parte 4 de la puesta a tierra estamos hablando obviamente de las instalaciones eléctricas y su relación con la protección de las personas. Hay cosas que lamentablemente no podemos saltear ni dar por sabidas, ni ponerlas así en frío. Hay que hacer un pequeño repasito de algo que tiene que quedarnos grabado, y es cómo es el esquema de conexión TT, que se refiere la primera T a la puesta a tierra de servicio del centro de estrella del transformador de distribución, y la otra T se refiere a la tierra de protección, que es la puesta a tierra que está adentro de
mi casa, por ejemplo, en la que están conectadas todas las masas eléctricas, es decir, todas las terceras patas de los tomacorrientes, están conectadas todas las carcasas de las luminarias, todos los motores y demás. Entonces, ese esquema TT, hay un lazo de falla que hay que conocerlo muy bien. Es decir, un camino, esto lo digo rapidito porque ya lo venimos hablando, simplemente es como introducción. Hay un lazo de falla, es decir, un camino que recorre la corriente eléctrica, muchas R se van a acostumbrar al idioma santiagueño a la fuerza. El camino que recorre la corriente eléctrica se llama lazo de falla o bucle de falla. En un esquema TT es el siguiente: se produce una falla, la corriente de efecto falla hace todo este camino que más o menos ya lo conocemos. Es decir, cómo se cierra el circuito, cómo es el camino que recorre la corriente eléctrica. Hay una falla de aislación que toca una masa, o sea, se pela un cable de fase y toca una chapa, para decirlo en castellano. Bueno, eso va por el cable verde amarillo de la tercera, que está conectado a la tercera pata del artefacto de 3 patas, digamos, estamos hablando de un artefacto clase 1, eso después va a una barra de tierra que está en el tablero, de ahí va a un cable un poquito más grueso, el cable de puesta a tierra, que va a una jabalina, después por el suelo, por la tierra va la corriente eléctrica, se mete en la puesta a tierra de servicio de la empresa distribuidora, eso se cierra por este cuadradito, este rectangulito que representa a la impedancia del bobinado del transformador de la fase que está alimentando esta falla, y se cierra así. Entonces todo esto es el lazo de falla del esquema de conexión TT, que lo venimos viendo, incluso lo hemos visto en algunos webinars del año pasado y demás, pero no está de más conocerlo bien, porque esto nos va a permitir justificar lo que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque una de las cosas que habíamos hablado en el webinar pasado es que está el esquema TT, el esquema TNS, hemos visto las diferencias, y hemos visto por qué en el TT solamente se puede proteger con diferenciales a los contactos indirectos, y vamos a ver ahora en esta parte de hoy cómo son los tiempos, porque hemos hablado solamente de corrientes en la parte 3, ahora vamos a hablar, además de la corriente, vamos a hablar de los tiempos. ¿Sí? Hay algo denominado contacto indirecto, ¿sí? Que sería ese mismo lazo de falla que veíamos aquí. ¿Cuál es la tensión que espera? Algo llamado tensión de contacto presunta. Presunta quiere decir cuál es la tensión que hay en la masa de un artefacto antes de que nadie la toque. Esto es simplemente simbólico, es lo que espera a la persona esta, al peladito este, qué tensión le espera en un esquema TT a esta persona. Cuando va, ¿qué siente? Bueno, cuando hacemos el esquema de falla, y lo hemos demostrado con cálculos y demás, si es necesario, lo repito, no hay ningún problema, aquí aparece una tensión de contacto que en un esquema TT, dependiendo del valor de resistencia de puesta a tierra de servicio y de la resistencia de puesta a tierra de protección, ¿sí? Como hay dos resistencias en serie, no es un cortocircuito, ni es una corriente de cortocircuito, fase y tierra en un TT no es cortocircuito, son corrientes pequeñas, entre 5 y 20 amperes. En definitiva, lo que queda aplicado a esta chapa es una tensión que siempre es mayor a los 24 volts máximos de tensión de contacto presunta permitida por la EA, ¿sí? O incluso si estuviéramos en otro país donde es 50, igual esta tensión lo supera, ¿sí? Anda entre los 110 y 215 volts, dependiendo, como digo, de estos dos valores, cálculo que hemos hecho y que hemos hecho con tablas incluso. Entonces, esa tensión no puede quedar ahí. No sirve esto. Esto es lo que sucedería si no tuviera un interruptor diferencial que vea esta falla y corte la alimentación, ¿sí? Esta tensión es la que va a sentir esta persona, ¿sí? Porque son dos resistencias en paralelo. Una es la resistencia de la persona, que varía muchísimo por un montón de factores que no vienen al caso hoy, y otra es la resistencia de la puesta a tierra de protección. La cuestión es que cuando dos resistencias están en paralelo, o dos elementos cualesquiera están en paralelo, están sometidos a la misma tensión, o a la misma diferencia potencial. Eso es por definición de paralelo. Entonces, esa persona va a recibir una tensión que es mayor a la permitida, mucho mayor a los 24 volts. Va a andar entre 110 y 215 volts, dependiendo de estas resistencias, como les decía.
Por lo tanto, una puesta a tierra por sí sola no es una protección. Tiene que haber un elemento, ¿sí?, de corte automático de la alimentación que corte antes de que sucedan esos 110 o 250 volt o 215 volt que aparecen en la chapa. No tiene que suceder esto. Esto es lo que sucedería si no hubiera diferencial. Hago las aclaraciones, creo que nunca está de más repetir esto, por si se entiende mal, ¿sí? Esto es lo que sucedería si no hubiera diferencial. Por lo tanto, puesta a tierra en un esquema TT sin diferencial no sirve de nada, ¿sí? O sea, esta persona puede morir igual. Entonces lo que vamos a hacer es conectar un interruptor diferencial que apenas yo enchufe, por ejemplo, este lavarropa que está mal, ¡tuc!, dispara el diferencial, entonces no va a correr riesgo esta persona, va a decir, está mal el lavarropa, voy a llamar al técnico. En cambio, si tengo jabalina, pero no tengo algo que detecte esa falla, voy a recibir una patada igual. Muy bien. Y eso era el contacto indirecto. ¿Se entiende? Se entiende que indirecto quiere decir que no toco directamente algo que debería tener tensión. Toco algo que tiene tensión porque ha habido una falla. Por ejemplo, toco la chapa de un tablero metálico, la tapa de un tablero metálico. Toco una cañería eléctrica metálica. Toco la carcasa de una bomba de agua o la carcasa de un lavarropa. No debería tener tensión, pero hay tensión por culpa de una falla. O sea, se pela un cable, ese cable toca una chapa y esa chapa toca a una persona. Por eso es indirecto. Creo que está claro, pero por las dudas aclaramos, esto es el contacto indirecto. En cambio, un contacto directo no es cuando hay una falla, es cuando toco algo que es normal que tenga tensión. Por ejemplo, esta persona aquí está tocando simbólicamente un cable, el cobre de un cable de fase. Entonces, por ejemplo, toco directamente la barra de fase de un tablero en una industria, que tiene lo más normal en una industria, digamos, que tiene las barras ahí de cobre, donde salen las distintas fases, el neutro y demás. O toco, no sé, meto el dedo adentro de un portalámpara que no tiene lámpara y toco el punto donde está la fase. Bueno, eso es un contacto directo, no se ha producido una falla, sino que estoy tocando directamente algo que es normal que tenga tensión. Por eso se llama contacto directo. Y fíjense cómo es el lazo de falla en un contacto directo, ¿sí? Pasa por acá, se va a tierra, parecido al anterior, pero con una enorme diferencia. ¿Cuál es? Si se fijan, la puesta a tierra de protección aquí no cumple ningún papel. Esto es un error muy común que me gustaría aclararlo hoy. En un esquema TT, que es el único donde tiene puesta a tierra de protección, en el TNS ni siquiera tengo esta puesta a tierra de protección, pero en un contacto directo, en un esquema TT, la corriente no pasa en ningún momento por la jabalina, ni por el cable verde amarillo. Eso pasa en el indirecto. En el anterior, sí. En el anterior, en un contacto indirecto, cumple alguna función la jabalina y todo el cablerío verde amarillo. Y la jabalina de protección y el cable verde amarillo participan del circuito en un contacto indirecto. Pero en un contacto directo, en ningún momento la corriente pasa por la puesta a tierra de protección. Por lo tanto, aquí no tiene nada que ver, en un contacto directo no tiene nada que ver la puesta a tierra, ni la resistencia, la puesta a tierra, ni nada de eso. Pero sí, ¿quién me va a salvar la vida aquí? De nuevo, el interruptor diferencial. Entonces, esos valores son muy confundidos. Los valores de 30 mA, 300 mA, cuál es el máximo que permite la EA y demás, son muy confundidos porque no se diferencia entre el contacto directo, perdón, entre el contacto indirecto, que es una cosa, y el contacto directo, que es otra muy distinta. Entonces, ahora vamos a tratar de que quede más o menos claro eso, porque hay distintos valores de diferenciales que dependen de si el contacto es directo o es indirecto. Y otra cosa que mencionaba mucho antes cuando daba el curso básico de instalaciones hace unos 10 años, y después lo he dejado de mencionar, porque son cosas que uno da por hecho, pero después viendo las preguntas y viendo las dudas de la gente que asiste a las charlas o incluso que me escribe por WhatsApp, veo que por ahí hay algunas cosas que uno cree que está aburriendo de tanto repetirlas y no. Siempre el público se renueva, entonces aquí hay otra cosa que hay que aclarar. Tenemos el contacto indirecto, el contacto directo, y aquí estamos en un contacto directo doble. ¿Qué es esto? Es cuando toco con una mano una fase y con otra mano el neutro. Toco dos cables de distinto potencial
y estoy, por las dudas, pongo aquí aislado del suelo, para que nadie cree que se drena una corriente por tierra, ¿no? Tiene zapatos de seguridad, o tiene un calzado seco, o por cualquier motivo, ¿no? o la corriente que se drena al suelo es pequeña, solamente entra por una mano la corriente y sale por la otra. Para colmo, en el medio está el corazón. ¿Qué pasa en un contacto directo doble? Bueno, el lazo de falla es este. Fíjense, entonces, y yo al diferencial, sea un bipolar que está entre L1 y neutro, o un tetrapolar que está entre L1, L2, L3 y neutro, la línea roja, así como entra, sale por el interruptor diferencial, que imagínenselo aquí. Por lo tanto, esta persona de remera azul, para el diferencial, es un aparato más que está enchufado. Estoy conectando una resistencia entre fase y neutro. Nada se deriva por acá. Nada viene por acá. Es una persona más, esa persona es un aparato más que está enchufado. Entonces el interruptor diferencial en este caso particular no se va, no se va a salvar, digamos, no va a disparar el interruptor diferencial por más baja que sea la resistencia puesta a tierra, que la pongo ahí para que vean que no participa, por mejor elegido que esté el diferencial. Si una persona toca simultáneamente fase y neutro, y está lo suficientemente aislado del suelo, de tal manera que no se drene ninguna corriente por acá, esta persona en un contacto doble, directo o directo doble, como quieran llamarle, va a ser para el diferencial un aparato más que enchufado. No tiene por qué saltar el aparato si yo enchufo el diferencial, si yo enchufo un artefacto. Entonces, imagínense, caso trágico, imagínense un niño arriba de una cama o arriba de una silla de madera que mete un clavito en la fase y un clavito en el neutro. ¿Sí? Entonces, no es el interruptor diferencial el único, de hecho es una protección complementaria, bueno, en fin, nos vamos por las ramas por ahí, pero sepan que no por tener un diferencial y por tener puesta a tierra tengo que olvidarme del riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico nunca es cero, se pueden dar distintas situaciones que se van solventando con distintas cosas. Por ejemplo, los tomacorrientes que tienen una pantalla de protección contra la inserción de objetos extraños. ¿Sí? Unos tomacorrientes que son los que deberíamos poner en una casa si están a menos de 90 centímetros. Si es un tomacorriente normal, la EA dice que tiene que ir a más de 90 centímetros de altura. Si pongo en una casa un tomacorriente a menos de 90 centímetros de altura, ese tomacorriente no puede ser cualquiera. Tiene que ser un tomacorriente que tenga una pantalla de protección contra la inserción de objetos extraños. Es un sistema de resortes y un aislante que tiene ahí el tomacorriente que no permite hacer lo que yo decía de meter un clavito y después otro clavito. Tiene que ser sí o sí la apertura de los dos polos al mismo tiempo, y el tomacorriente se va a enterar de que es una ficha lo que está entrando y no una trabita y otra trabita, un clavito y otro clavito, qué sé yo. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es tener una protección extra. ¿Sí? No se termina la protección con diferencial y puesta a tierra. Hay mucho más para seguir aprendiendo. Muy bien. Entonces, en esta situación, ¿la puesta a tierra protege? No, ni siquiera forma parte del circuito. ¿El diferencial protege? No, porque si bien forma parte del lazo de falla, lo que entra es lo mismo que sale, no ve ninguna diferencia en el disruptor diferencial. Entonces, dice, han enchufado un aparato, no tengo por qué saltar, dice el diferencial. No tengo por qué disparar. ¿Sí? Entonces, ojo con el contacto doble directo. Muy bien, entonces, está el contacto indirecto, el contacto directo y el doble directo. En el doble directo no tiene nada que ver la puesta a tierra ni el diferencial. Entonces ahora solo pensemos en el contacto directo y en el contacto indirecto. En el contacto directo hemos visto que la puesta a tierra tampoco está en el contacto directo. En el contacto directo, que es la puesta a tierra no juega. ¿Sí? Entonces, pero sí juega el diferencial. Entonces, para que quede claro, esto es de lo que me habla al día de hoy la AEA. Lo que dice, esta tabla está sacada de la AEA, nada más que he eliminado dos columnas, ahí dice columna 3, que es la que vale, la 1 y la 2 la he sacado para no generar confusión. Dice que si tengo un diferencial de hasta 30 mA, la resistencia máxima de puesta a tierra es 40 ohm. Aquellos que todavía se han quedado en el reglamento 2002, que decía 10 ohm, sépanlo, desde el 2006 es 40 ohm la máxima. La protección contra contactos directos, ¿sí?
Obviamente estos 40 ohm no juegan porque estoy hablando de contactos directos, pero sí estos 30 miliamperes. ¿Sí? En todos los circuitos terminales de hasta 32 amperes, digamos, deben ir diferenciales de 30 miliamperes. En todos los circuitos terminales. O sea que voy desde el último tablero hacia el consumo. Voy a hacer las luces, voy a hacer los tomacorrientes y demás. En circuitos terminales, los diferenciales deben ser de máximo 30 miliamperes de sensibilidad. Ahí lo que hago es proteger contra contactos directos. Obviamente también protejo contra contactos indirectos, pero en los contactos directos no interviene la puesta a tierra. ¿Qué más? Si pongo un diferencial de hasta 300 miliamperes en viviendas, oficinas y locales, de nuevo sigue siendo 40 ohm la máxima. ¿Y a dónde voy a poner un diferencial de hasta 300 miliamperes? En circuitos seccionales, es decir, un tablero a otro. Cuando voy de un tablero a otro, eso se llama circuito seccional. Si el tablero de partida, el tablero de llegada o la cañería que los une, si algo de eso es metálico, debo proteger el circuito seccional contra contactos indirectos con un diferencial de hasta 300 miliamperes. ¿Sí? Y en todos esos casos la puesta a tierra va a ser máximo 40 ohm. Aquí dice, entonces, protección contra contactos indirectos en lugares con BA1, BA2 y BA3, que sería personas normales, digamos, sin instrucción en riesgo eléctrico. BA2 serían niños y BA3 serían personas con alguna discapacidad o personas privadas de su libertad. Eso lo venimos hablando, por eso lo digo más o menos rápido. Y además hay protección contra incendio por fugas. Si tengo un lugar con riesgo eléctrico, perdón, con riesgo de incendio, un diferencial de hasta 300 mA también protege, porque está comprobado que fugas mayores a 300 mA producen un camino conductor que va carbonizando el material y hace un círculo vicioso que hace que se produzcan incendios. Por ahí solemos creer que los incendios en las instalaciones eléctricas son cuando hay una sobrecarga o cuando hay un cortocircuito. Pero realmente está comprobado esto. También hay incendios provocados por fugas a tierra de pocos miliamperes. Si supero los 300 miliamperes en esa fuga, ¿sí? También puede haber un incendio, entonces por eso aquí en este cuadrito he puesto protección contra incendios por fugas, esto de hasta 300 miliamperes. Entonces esto es en viviendas, oficinas y locales, el cuadrito verde y el cuadrito azul. De ahí no nos tenemos que mover. El cuadrito verde está en circuitos terminales, el cuadrito azul está en circuitos seccionales, ¿sí? Pero de ahí no nos tenemos que mover. Ahora, si tengo una industria donde el diferencial de 30 mA o el de 300 mA, por ejemplo, conmutación de estrella triángulo de un motor de potencia mediana, o por lo que sea que ocurra, se produce el disparo molesto de los diferenciales, sin que exista una falla, o por algún equipo electrónico de alta potencia, además, tengo la opción de poner diferenciales menos sensibles. Diferenciales que sean de 500 mA o ya más grandes son dispositivos diferenciales, no para el día de 1 ampere en adelante, donde tengo un toroide externo y demás, ¿sí? Y eso va conectado a un caja moldeada, en fin. Son otras cosas, ¿sí? Donde ahí, a la par que va disminuyendo la sensibilidad, o sea, va el I delta de N, en lo que llamamos sensibilidad del diferencial, se va haciendo más grande el número, más chica se tiene que ir haciendo la puesta a tierra. Por ejemplo, si pongo un diferencial de 500 mA, la puesta a tierra puede ser máximo 24 ohm. Si pongo un diferencial que tiene una corriente diferencial de disparo de 1 ampere, la puesta a tierra tiene que ser máximo 12 ohm. Así se lee esta tabla. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a estar fuera del cuadrito azul? Solamente en industrias. Pero ni siquiera en industrias. En industrias que no tengan incendios por fuga. Digo industrias para decirlo en general. En lugares que tengan personal BA4 y BA5, es decir, calificado o instruido en riesgo eléctrico. Entonces, en esos lugares, cuando el diferencial de 300 o de 30 o de 100 empieza a disparar de la nada sin que exista falla, pero es por el propio funcionamiento de los equipos, y además no es una industria con riesgo de incendio, ¿sí? Eso es todo un estudio que hay que hacer, bueno, ahí puedo poner diferenciales menos sensibles,
me puedo salir del cuadrito azul en esas situaciones, puedo poner estos, que sean menos delicados para saltar, digamos, pero a la par que estoy aumentando el I delta de n, también tiene que bajar la resistencia después de tierra, hasta que llego a diferenciales que tienen una intensidad, una sensibilidad de 10 amperes, una locura, por ejemplo, y 1,2 ohm es lo máximo. Es muy difícil de cumplir esto en la práctica, pero esto es lo que me dice la EA. No me salgo del cuadrito azul si estoy en viviendas, oficinas y locales. Cuando dice local, la AEA se refiere a, no a local comercial, esto es una aclaración también, porque es muy típica la confusión. Locales en la EA, la 771, por ejemplo, que dice viviendas, oficinas y locales, la palabra local no se refiere a un comercio necesariamente. Para la EA, local es todo recinto donde hay una actividad humana y no es una vivienda, no es una oficina y tampoco tiene su reglamento aparte. Por ejemplo, la escuela es un local para la EA, no porque haya una actividad comercial ni nada por el estilo, sino porque no tiene su reglamento aparte, pero tampoco es una vivienda y tampoco es una oficina. Entonces a eso se refiere local, no necesariamente local comercial. Entonces, cuando estoy en viviendas, oficinas y locales, no me salgo del cuadrito azul. 30 mA protege contra contactos directos y está en circuitos terminales. ¿Puedo poner uno de 100 o uno de 300? Sí, pero no en un circuito terminal, sino en un circuito seccional. En todo ese cuadrito azul, ¿cuál es la puesta a tierra máxima? 40 ohm. ¿Sí? ¿Me puedo salir? Sí, pero en situaciones muy particulares que creo que quedan aclaradas. Aquí, ¿por qué se establecieron los 40 ohm en viviendas, oficinas y locales? Es una aclaración que la tendría que justificar con una serie de cálculos que ya los venimos haciendo de alguna manera, pero vamos a volver a este punto si es que hay tiempo, depende de las preguntas que surjan. ¿Hay preguntas, Pato o Emma? ¿Hola? Ahí va. Ahí estoy sin... Sí, no sé Bueno. si en Facebook o en Bueno, no sé si esto... tenemos, ¿cuántos metros de distancia como máximo tiene que tener entre la PAT de servicio y la PAT de protección? Bien, eso lo venimos hablando, es mínimo 2 veces el largo de la más larga. ¿Sí? Si la más larga es de 1,5 metros, mínimo 3 metros de separación. Si la más larga es de 3 metros, mínimo tiene que estar a 6 metros de separación. Lo que pasa es que a veces no sé la puesta a tierra del transformador de qué longitud es. Eso lo puedo averiguar en la distribuidora o poner en el fondo, atrás de mi casa, ahí la jabalina, no ponerla al frente necesariamente. Porque esta aclaración también es válida hacerla en este momento. Por ahí hay gente que cree que la jabalina de protección interna del inmueble tiene que estar sí o sí en el tablero principal. Y no es obligación. Es de preferencia el tablero principal, pero puedo entrar por una boca que esté al fondo de la casa. Y si ya estoy al fondo de la casa, por ejemplo, ya estoy más seguro de que estoy lejos de la puesta a tierra de servicio. ¿Alguna otra pregunta? Bien, acá hay otra que está bueno porque va midiendo, o sea, también todo el público que tenemos. Si tengo el ID y no tengo jabalina, ¿salta el ID? Sí. Si tengo diferencial y no tengo jabalina, lo que va a suceder en un contacto indirecto es que la persona, supongamos que no tenga aquí jabalina, ¿sí? La persona tiene que sufrir esta descarga y recién salta el ID. Si tengo un contacto indirecto, cuando tengo un contacto indirecto, perdón, cuando tengo un contacto directo aquí, la jabalina no tiene nada que ver, como está demostrado. El diferencial protege contra contactos directos en ese caso. Diferencial de máximo 30 mA. Ahora, si tengo un contacto indirecto, ¿sí? Un contacto indirecto, pero no tengo esta parte, no tengo jabalina, y para peor, aquí debajo de este lugar tiene unas patas plásticas, lavarropas, para poder baldear por debajo y que no se pudra la chapa, o peor, se lo pone arriba de madera, se aísla más o menos de tierra, no hay puesta a tierra. Entonces, ¿qué tiene que pasar para, lo voy a poner en otro dibujo, qué tiene que pasar? Aquí. Imagínense entonces que no está
el cable verde-amarillo. Entonces ahí lo que tiene que venir es, esta es la mano de la persona, ¿m? Y estos son los pies de la persona. La persona, esta, es la que hace de... Uy, qué bonito que me ha salido. Esta persona es la que hace de puente, porque esto está aislado de tierra, porque tiene aquí unas maderitas, ¿sí? Entonces aquí se pela la chapa y resulta que no hay verde-amarillo que le avise, que establezca el bucle de falla y que le avise al diferencial que hay un problema. Entonces, ahí lo que voy a tener es que tiene que agarrarle la corriente, entre comillas, tiene que sufrir una descarga eléctrica una persona para que recién se establezca el lazo de falla. Es decir, si tengo diferencial y tengo puesta a tierra, apenas enchufo un aparato que está mal, ese aparato salta sin necesidad que a ninguna persona le circule corriente. Porque dirán, salta muy rápido el diferencial, se dispara muy rápido, sí, pero si es una persona embarazada, si es una persona con marcapaso, si es un niño que está descalzo y demás, las corrientes y las sensibilidades pueden cambiar muchísimo. Entonces, no hay por qué arriesgarnos a eso, hay que tomar todos los recaudos de tal manera que en lo posible a ninguna persona durante ningún tiempo le circule ninguna cantidad de corriente. Es una aspiración ideal, pero tiene que ver con esta pregunta, que es típica y ya la hemos contestado en otros webinars, pero es típico pensar en esto. Bueno, si tengo diferencial y no tengo puesta a tierra, ¿qué sucede? Bueno, sí, el diferencial va a saltar, pero a veces puede ser tarde. Entonces, lo bueno del interruptor diferencial, del sistema de puesta a tierra, perdón, es que es una vigilancia permanente a mi instalación. Entonces, enchufo un aparato que está mal, no tiene que circularle corriente a esta persona, y ha circulado la corriente por el verde amarillo directamente, y ahí se ha enterado el diferencial y ha saltado. Entonces, como digo siempre, no hay que ser ningún genio, enchufo la lavarropa, salta el diferencial, digo, la lavarropa tiene algún problema, entonces llamo al técnico con la lavarropa que lo revise. En cambio, si no tengo eso, está la tensión ahí, está mal el lavarropas, pero no hay un camino a tierra porque no está el verde amarillo, tiene que venir esta persona y hacer de puente entre la chapa y tierra, tiene que venir esta persona y cerrar ese circuito, ¿sí? He apretado algo aquí que no sé qué he hecho. Bueno, andás solucionándolo. Sí. Yo entendí. Lo que Esta quiere lapicerita. A lo que vamos un poco es que si está la jabalina y está el diferencial, si hay una falla en el artefacto, se salió la pantalla. Sí, sí, y ahora vuelvo a compartir. Bien. Si hay una falla en el artefacto, el diferencial va a actuar, o sea, va a saltar porque tenemos la jabalina. Caso contrario, no vamos a saber que está la falla en el artefacto hasta que alguien vaya y toque dicho... Exactamente, así de claro. Exactamente así es. Entonces, por eso hay que tener diferencial y puesta a tierra. Son las protecciones obligatorias, además de protección contra sobrecorrientes y que sería cortocircuito sobrecarga, que sería la termomagnética. Las tres básicas son... A que nadie sufra, o sea, el tema de la jabalina fundamental es que con suerte puedo ser yo, que probablemente estoy bien del corazón, o una claro. persona mayor, o un nene, o una embarazada, o quien sea. O sea, uno siempre lo toma como que puede ser uno, pero puede ser un familiar, si son instaladores, electricistas, puede ser un... Exactamente. Ahí ahora se ve la pantalla. Sí, ahí se ve bien. Sí, bueno. Bien. ¿Seguís o una última pregunta? A ver, ¿tenés alguna pregunta, Pato? Tengo una de Facebook. En la práctica se observa las pads de protección en la vereda cerca del medidor, pero al lado inmediato está la del vecino. ¿Cómo lo solucionás en ese caso? Bueno, la puesta a tierra que está en la práctica, en la vereda, no es una puesta a tierra de protección. Seguro que no es una puesta a tierra de protección. Es una aclaración que la vamos a volver a hacer, y ya la hemos hecho en el primer webinar, que es, que tiene que ver, ahí voy directamente a esa, ya que ha salido la pregunta, voy directamente a esa diapositiva, y es esta. ¿Sí? Cuando tengo una puesta a tierra en la vereda, no, seguro, 100%, que no es una puesta a tierra de protección. ¿Sí? Se la confunde a la jabalina que algunas distribuidoras piden en el pilar con la puesta a tierra de protección, y no es así.
Hay tres grandes grupos, hay muchos tipos más, hay tantos modelos de pilar de acometido, digamos, como distribuidoras. De hecho, hay más, porque hay cooperativas y demás, hay 100 modelos de pilar en el país, o un poquito más, creo. ¿Sí? Pero los tres grandes grupos son estos que voy a volver a aclarar ahora. Esto lo hemos hablado en el primer webinar. Una cosa es, algunos lugares, ¿sí? Algunos lugares, como creo que todavía pasa en Chaco, donde piden una jabalina que está conectada a el gabinete metálico del medidor, o en el caso de ya sea el medidor, el gabinete metálico, perdón, el gabinete ya no sea metálico, se la conecta a la columna con supuesta intención de protección, y no es protección. ¿Sí? Eso es, en algunos lugares, la jabalina que se pide en el pilar, que lo pide la distribuidora, la cooperativa, en algún lugar del país, si la conectan a la chapa del gabinete o a la columna, no es protección ni es nada, no sirve de nada. ¿Sí? Lo hemos justificado y hoy lo vamos a volver a justificar. Eso es una jabalina que está en la vereda. No tiene nada que ver con la jabalina que está adentro de mi casa, o que debería estar adentro de mi casa. Después, hay otras distribuidoras, que creo que es el caso de Edenor y Edesur, donde piden una jabalina en el pilar, pero no con la intención de proteger, sino que ese verde amarillo no se conecta a la chapa o del medidor, ni del gabinete, ni nada por el estilo, sino que se conecta al neutro. Ese tipo de medidores o de sistemas, esa jabalina que está en la vereda no es protección ni quiere serlo, es una jabalina de servicio, es un refuerzo de neutro que tiene la intención de reforzar esto, la puesta a tierra de servicio. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la puesta a tierra de servicio en el centro del transformador, y algún otro usuario más adelante, en alguna provincia, le pido que también conecte aquí otra jabalina auxiliar para reforzar el neutro, sería. No tiene nada que ver con la puesta a tierra de servicio. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, esto es algún lugar del país donde la jabalina que está en la vereda, que me la pide la distribuidora, la ponemos en el neutro. Bueno, no es de protección, es de servicio, es de refuerzo en neutro. No tiene intención de proteger. Y después está un tercer grupo, de hecho hay subgrupos y demás, donde no me pide jabalina ni de supuesta protección, que sería el primer caso, ni de refuerzo de neutro, que es el segundo caso, sino que directamente todo es doble aislación. ¿Sí? Tenemos una columna que está aislada, ¿sí? No es metálica, no tiene partes metálicas expuestas a este sistema, que es el que debería ser desde el 2007, que es la última edición de la AEA 95-150, que es la de puestos de suministro y medición. Este gabinete también es aislado, y todo es aislado. No hay ninguna chapa a la cual ponerle una jabalina, y tampoco al neutro me piden que lo ponga. Entonces, en este tercer tipo de pilar, depende de la zona del país donde estemos, aquí no hay ninguna jabalina. Entonces, gracias por hacer esta pregunta, porque realmente es recurrente y no está de más repetir. Cuando tenemos un pilar, hay tres tipos grandes. En algunos lugares, a la jabalina la conectamos a la chapa del medidor, a la chapa del gabinete donde está el medidor. Tiene intenciones de proteger, pero no protege nada. No protege nada, y lo vamos a justificar. En otros lugares, esa jabalina, que vamos a ver en la vereda, lo que hace es reforzar el neutro. No tiene intenciones de protección, sino intenciones de servicio. No está puesta para protección. Y en otros lugares no hay ninguna jabalina. ¿Sí? Entonces, sin importar cuál de estos tres sistemas tenga yo, ninguna de estas tres me exime de poner adentro de mi casa la jabalina. Yo tengo que poner mi jabalina adentro de mi casa, mi jabalina de protección, adentro de mi casa, que no tiene nada que ver con ninguno de estos tres pilares. Tenga o no tenga jabalina en el pilar, yo tengo que tener mi jabalina de protección adentro de mi casa. ¿Sí? Y bajo ningún concepto hay que vincularla con esta ni con esta otra, a la que está dentro de mi casa. Hago la aclaración porque esto es muy típico, y voy a seguir aclarándolo unas 100.000 veces más seguro, porque van a
seguir preguntando. De hecho, en el mismo video donde se hace esta aclaración, una de las preguntas se refiere a esto. Entonces, digo en YouTube, ¿no? Entonces, ojo con esto. La jabalina que ustedes vean en la vereda no es de protección. No es de protección. O es de intenciones de protección, como en Chaco o en algún otro lado, o de servicio, como en Edenor o Edesur, o en algún otro lado. ¿Sí? Entonces, en ningún caso es de protección la jabalina que yo pueda encontrar en la vereda y no tiene nada que ver ni debe vincularse con la jabalina que yo debería tener adentro de mi casa. Espero haber sido lo suficientemente claro, porque esto es una cuestión importantísima de seguridad, por eso quería hacer énfasis. Muy bien. Un diferencial de 30 mA. Dispara recién cuando hay una corriente residual de 30 mA. El nombre residual se refiere a un nombre general que se refiere a corrientes tanto de falla como de fuga, ¿sí? Dentro de las corrientes que puede haber en el verde amarillo de una instalación, hay corrientes de falla, que es, se pela un cable, ese cable toca una chapa, esa chapa toca esta tierra, listo, se produce el bucle de falla. Esa corriente es de falla, pero también hay corrientes de fuga que se las confunde y no son sinónimos. Una corriente de fuga son corrientes que están normalmente, cuando hay mucha electrónica, que ya ahora sería casi el 100% de los casos, en una instalación hay mucha electrónica, hay unas corrientes de alta frecuencia que se van desde, por ejemplo, la computadora o desde algún lado, desde el aparato electrónico, hacia la tierra sin perforar sin que se perfore nada, ¿sí? O sea, se van al cable verde amarillo sin que se perfore nada. Es una corriente residual llamada corriente de fuga, no de falla, ¿sí? No se pela nada, es una corriente fantasmagórica, le digo yo, para que se entienda, lo he explicado alguna vez con fórmulas y demás, que es que no hay ninguna falla y se va a tierra. Esa corriente de alta frecuencia me pueden hacer saltar el diferencial, pero también las corrientes de falla. El nombre general con el cual llamo tanto a las de falla como a las de fuga es corriente residual. Entonces, si hay una corriente residual de 30 mA, ¿recién ahí salta el diferencial de 30 mA? ¿O hay un margen antes o hay un margen después? Esa es la pregunta. Aquí está la respuesta. Si la corriente diferencial, o sea, lo que nosotros conocemos como la sensibilidad del diferencial, el I triangulito N, el I delta de N, la corriente diferencial asignada del diferencial. Si el diferencial es de 30 mA, no es que cuando llego a los 30 mA recién salta y antes de eso no hay manera de que dispare. No, como no es exacto, la norma de fabricación de diferenciales me da unos márgenes. Si la fuga o falla está, vamos a tomar como ejemplo que sea de 30 mA, que es el diferencial más conocido. Y entonces este número imagínenselo como 15 mA. I delta de N dividido 2, 15 mA. Entonces, en ese diferencial, si la corriente de fuga o de falla, o la suma de las dos, está entre 0 y 15 mA, la norma dice que el diferencial no debe disparar. ¿Por qué? Porque no puede saltar a la más mínima falla, mejor dicho, a la más mínima fuga, porque me estarían saltando todo el tiempo los diferenciales, porque todo el tiempo hay corrientes de alta frecuencia provocados por la electrónica. Entonces, saltarían todo el tiempo los diferenciales y nadie los pondría, porque les molestaría. Entonces, no tendríamos ahí una seguridad. No debe saltar con 0,01 mA un diferencial. Hay un margen, porque esa corriente no se considera peligrosa, por eso está ese margen. Muy bien, entonces si el diferencial es de 30 y la fuga de falla es entre 0 y 15, ese diferencial no debe disparar. Ahora, si la corriente de fuga o de falla, o la suma de las dos, es entre 15 y 30 mA, lo que dice la norma es el diferencial puede o no disparar. Entonces ahí estoy en una zona gris, que lo he puesto yo en amarillo. Y si esa corriente de fuga falla, esa línea punteada roja que yo veía en todos los dibujitos que les venía mostrando, si es mayor a 30 mA, o 30 mA o más, en el caso de que la sensibilidad sea 30 mA, lo que dice la norma es de fabricaciones que debe disparar sí o sí. ¿Sí? Entonces esos son los márgenes. Ahora, cuando dispara, ¿en qué tiempo dispara? Las normas, que son la IS 61008 para diferenciales,
y la 61009 para diferenciales que en el mismo encapsulado tengan diferencial más termomagnética, definen tiempos máximos de disparo de los diferenciales que se llaman instantáneos. Instantáneos en el sentido, no que disparan en un tiempo cero, sino en el sentido de que no tienen ningún retardo intencional. Esas son estas mismas que son los ensayos que hay que hacer. No debe disparar si la fuga es de la mitad de la corriente de la sensibilidad. Entonces le hago un ensayo con una vez, por ejemplo, vamos a tomar de nuevo ejemplo de 30, 1 por 30, 30, debe disparar en máximo 300 milisegundos, no 30 milisegundos como dice el mito. No hay tiempo para aclarar de dónde sale. Entonces, con este aparato de medición de diferenciales, si le hago 2 veces su sensibilidad, por ejemplo, si el diferencial es de 30, le inyecto 60 mA, debe disparar en máximo 150 milisegundos, y si le inyecto 5 veces su corriente diferencial, 5 por 30, 150 mA, por ejemplo, debe disparar en máximo 40 milisegundos. Es decir, no es lineal la cosa, y debe disparar en menos tiempo mientras más grande es la fuga o la falla. Después hay otro ensayo que está aquí, se los dejo y va a quedar en su PDF. No hay tiempo para ver eso. Esto es pues, cómo se va a ir formando la curva. Fíjense que es una curva de tiempo inverso. Aquí tenemos el tiempo máximo de disparo, 40, 150, 300 milisegundos, y esta es la corriente, aquí me ha faltado poner, corriente residual. ¿Sí? La fuga o la falla o la suma de las dos. ¿Sí? Si es una vez la sensibilidad, máximo 300 milisegundos, si es 2 veces, máximo 150, y si es 5 veces o más la sensibilidad, máximo 40 milisegundos. Entonces, estos tiempos cumplen con la protección por corte automático de alimentación en TT. Sí, lo cumplen. ¿Por qué? Porque esto que está en la AEA, esto está en la parte 4, esto es con la parte 4, está ahí un poquito incompleta en la parte 7, pero si tenemos entre 120 y 230, que sería nuestro 220, por ejemplo, y si estamos en esquema TT, si estamos en corriente alterna, el tiempo máximo de desconexión automática de la alimentación, al producirse una falla, es 0,06 segundos. Serían 60 milisegundos. Entonces, algunos cuando ven esto se asustan y dicen, ¿cómo? Si el diferencial es de 300 milisegundos y no de 30, estos 60 milisegundos son mayores. El diferencial de 300 milisegundos no cumple, no, sí cumple, porque hay que leer esta parte de abajo. Cuando se emplea protección diferencial, no se considera el tiempo de apertura a I delta DN, sino a 5 I delta DN. Es decir, cuando estoy en un diferencial tengo que ver en qué tiempo dispara, cuando estoy a 5 de I delta DN para compararlo con esa tabla. Dispara en máximo 40 milisegundos. Máximo. Si dispara en 2 milisegundos, mejor, pero máximo 40 milisegundos. Eso es a 5 veces I delta DN. Entonces, esos 40 milisegundos son menores que el tiempo máximo permitido, que es 60 milisegundos. ¿Sí? Creo que más o menos uno de los tantos confusiones creo que queda despejada con esta aclaración. Bueno, aquí hay les iba a mostrar todo esto, pero quiero llegar al TNS. Es un aparato que me permite hacer los ensayos, fíjense, 0,5 veces, 1 vez, 2 veces, 5 veces, yo voy ensayando el diferencial con este aparato y me va tirando los tiempos máximos de disparo. En este caso, ensayado con 30 mA, un máximo de 9 milisegundos, ¿sí? Entonces cumple, porque con 30 mA debería disparar en máximo 300 milisegundos. Es un máximo. Bueno, 9 milisegundos cumple. Está puesto en una vez el valor de la sensibilidad. 2 veces, 5 veces, y así. Ahora, ¿qué pasa con los fusibles? ¿Qué pasa con los fusibles? Los fusibles, si es, por ejemplo, un fusible de 4 amperes, no es que instantáneamente cuando lo circulan 4 amperes ya se funde. Si es un fusible de, qué sé yo, 25 amperes, no es que cuando le circulan 25 amperes ya se funde instantáneamente. No, hay un tiempo. ¿Sí? Así como lo mismo pasa con las térmicas. Entonces, si pongo un fusible con la supuesta intención de proteger en un esquema de conexión TT
contra contactos indirectos, no me dan los tiempos. La persona muere si intento hacerlo eso con fusible. Como pasa en muchos lugares de, por ejemplo, alumbrado público del país. Algunos están con TNS, pero otros están con TT y fusible. Un fusible que supuestamente va a proteger. No dan los tiempos que dicen las normas IEC, ¿sí? que también lo dice el reglamento AEA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de fusión de un fusible, por ejemplo, de 4 amperes, o un fusible, el Neoset que está en el morceto de la cometida, el de 25 o 32 según la distribuidora y según la parte del país en la que estemos, ¿sí? Tienen corrientes muy grandes para fundirse en 100 milisegundos. Entonces, la corriente que se establece de falla en un esquema TT, hemos visto que anda entre los 5 y los 20 amperes. Entonces, por más chico que sea el fusible, vamos a suponer que, no sé, miento y mi resistencia de puesta a tierra de protección es 1 ohm, y mi resistencia de puesta a tierra de servicio es 1 ohm, ahí tendría máximo 110 amperes con toda la furia de corriente a tierra en un TT. ¿Sí? Máximo 110 amperes. ¿Sí? Pero en general no voy a tener esos valores bajos de corriente, en la práctica bajos de resistencia. Son muy difíciles de conseguir en la práctica. ¿Sí? Entonces, si tengo 40 ohm de resistencia de puesta a tierra máxima, y 1 ohm de resistencia puesta a tierra de servicio, hemos visto también en los webinars anteriores que eso da unos 5 y algo de amperes. Entonces, eso no me va a hacer saltar una térmica ni me va a hacer fundir un fusible. Porque un fusible de 4 amperes no se funde instantáneamente cuando le circula en 4 amperes. Para que se funde instantáneamente tiene que circularle 47 amperes. Un fusible de 6 amperes, no es que a los 6 amperes que le circulen ya se funde. No, le tiene que circular 73 amperes. Y cuando digo corriente de fusión instantánea, estoy diciendo 0,1 segundos. Eso se considera instantáneo en un fusible. 0,1 segundos son 100 milisegundos, mucho mayores a los 60 milisegundos que hablábamos de la tablita anterior. La tablita esta me dice que el corte automático de la alimentación debe hacerse en corriente alterna, y cuando estoy entre 120 y 230 volts, en máximo 60 milisegundos. ¿Sí? Entonces, ni aun cuando fuera totalmente mentiroso y diría que consigo 1 ohm en mi jabalina y 1 ohm la de protección, 1 ohm la de puesta tierra, ni aún así, porque puedo mentirosamente cumplir con las corrientes, pero no cumplo tampoco con el tiempo. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa con los pilares de acometidas que tienen puesta tierra de protección? No protege. ¿Por qué? Porque, volviendo a esto, yo tengo esto, y tengo aquí arriba un fusible de 25 o de 32 amperes en el morceto, con la supuesta intención de que ese fusible salte si aquí se pela un cable y toca la chapa, ¿sí? La corriente, esto forma un TT. Esto forma un TT porque es una masa, no es el neutro aquí puesto a tierra, es la chapa puesta a tierra de lo que estoy hablando, y con la puesta a tierra de el centro de estrella del transformador, supongamos en algún lado por acá, este sería RB, puesta a tierra de servicio, y esta sería RA, puesta a tierra de supuesta protección. Aquí lo que voy a formar es un TT. ¿Sí? Y en un TT no puedo tener un fusible como protección. El fusible que está aquí en el morceto, a lo sumo puedo decir que protege a este tramo de cable que va de aquí al medidor. ¿Por qué me está dando muy mal esta tableta? Bueno, a lo sumo protege al cable, pero no protege a los transeúntes. No protege al dueño de casa tampoco si se pela un cable y toca la chapa del gabinete metálico, o si se pela un cable y toca la columna metálica. No, porque aquí estoy formando un TT. Vuelvo a aclarar, estoy hablando de los lugares, como pasaba en Santiago hasta hace 15 años, hoy en día ya no, aunque queda todavía en instalaciones viejas. Estoy hablando de lugares donde la distribuidora pide una jabalina con supuesta intención de protección, ¿sí? Que está puesta en el pilar y está esa jabalina conectada al gabinete metálico del medidor. No de los lugares donde la jabalina del pilar está conectada al neutro del medidor, sino al gabinete. No confundir. Ahí estoy formando un TT. Por lo tanto,
no, y de hecho ha pasado un montón de muertes y por suerte una persona que me iba a mandar fotos ha tenido la precaución de preguntarme antes si me podía mandar y le he dicho que no era necesario mandarme fotos de gente que haya muerto aquí, porque aparte que sé que es cierto, no contribuye en nada ver ese tipo de fotos. Simplemente hay que tomar conciencia y saber que este tipo de jabalina con supuesta intención de que salte el fusible no protege nada. Y ustedes dicen, y otros dicen, bueno, no, pero lo que pasa es que toda la corriente va a elegir ir por el camino de menor resistencia. Mentira, la corriente no tiene conciencia, no elige nada. Va más corriente por donde hay menos resistencia. ¿Sí? Pero si esa persona está descalza, está mojada y demás, y si esa jabalina ya está podrida, no hay por qué pensar que la mayoría de la corriente va a venir por acá. Porque algunos creen eso. La corriente va a venir un poco por acá y un poco por acá. No es que elige el camino de menor resistencia, eso es un mito, no elige nada. Algunos creen que si hay dos resistencias en paralelo, uy, qué mal que están dando esto. Que dos resistencias en paralelo, algunos creen que la corriente va a venir y va a ir el 100% por la de menor resistencia y 0% por el otro lado. No es así, se reparte, no elige la corriente. Dejemos de decir que la corriente elige el camino de menor resistencia porque eso es falso. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una jabalina, por el hecho de tener una jabalina, si no tengo algo que corte automáticamente la alimentación, que en el caso de un TT no puede ser un fusible, entonces no estoy protegiendo nada. Y lo demás es lo que ya he aclarado. Creo que no va a haber tiempo para seguir dando aquí, pero sí, ya que estamos, podemos comentar, ya que me ha invitado Rocker, ¿qué pasa ya que estábamos hablando de gabinetes, que es peligroso que sean metálicos en la vía pública? ¿Qué pasa con los gabinetes de Rocker? A ver, Emma, contame un poco, ¿con quién descansar? No. Esto ya lo hablamos en el primero también. Para refrescar un poco, saben, y lo pueden encontrar también en nuestros catálogos, en nuestra página web, Rocker cuenta con gabinetes para medidores multifamiliares, homologados bajo las prestadoras de servicio de Enore, de Sure, de LAP y EDEA. Estamos sumando un par más. Y bueno, un poco la ficha técnica se las repaso. IP43, IK10, vienen de 3 a 12 monofásicos, o sea, 12 medidores monofásicos, o para 12 medidores monofásicos, obviamente en distinta altura. Si se quiere, no sé, de 11 se puede hacer de 12, y si se quiere hacer de 70 se van sumando. Esto quiere decir que se pueden ir customizando, tanto monofásicos como trifásicos, que vienen de 2 y de 4, o combinados para que todos tengan la misma altura. Bueno, tarifa 1 y tarifa 2, los que serían trifásicos, y a su vez, junto con esto también se suma a la línea las cajas de toma 60, 200, 400 y 500 amperes. Eso sería un poco la línea. También para las mismas prestadoras de servicio, en el caso de caja de toma se suma EPEC, así que bueno. Eso sería todo de mi parte. Ya estamos ahí muy justitos con el tiempo, creo que estamos para... Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a ver si podemos meter, Emma. Acá Emma Facundo pregunta si vienen con cajas de barras, las columnas. Abajo tienen las barras y los NH que van para los medidores. Sí, ahí abajo, exacto. Muy bien, gracias, David. Ahí abajo tienen lo que son las barras. Obviamente, si se van a acoplar, hay un kit de barra arriba, en la parte donde están los termomagnéticos y diferenciales, obviamente de Rocker. Esta es la parte de la barra de puesta a tierra, que era un poquito lo que estábamos hablando también ahora. Así que, bien. Una pregunta para David, si quiere. Sí. Vamos ahí. Y así David no se siente celoso. Me preguntan a mí. No, ojalá me preguntaran menos, pero no, ¿Hay alguna con todo distancia gusto. mínima entre, establecida entre jabalina y el tablero? Muy bien, depende de qué jabalina estamos hablando. Entiendo que por la pregunta debería ser la jabalina de protección interna del inmueble, nada que ver con la del transformador de la distribuidora, nada que ver con las del pilar de la distribuidora, si es ni esta, ni esta otra, ninguna de esas. Estamos hablando de la jabalina interna del inmueble. No hay una distancia mínima,
¿sí? No hay una distancia mínima, porque como viene mencionado, la jabalina de protección de mi inmueble no es obligatorio que esté al pie del tablero principal ni al pie del tablero seccional. Puede entrar por una boca, por ejemplo, toma corriente, si es que no tengo cemento al frente o si es que tengo miedo de ponerla muy cerca de la jabalina de servicio, la pongo al fondo y entro por el fondo, no hay problema. El único problema es que hay que tomar los recaudos cuando, si es que llego a tener pararrayos en la instalación y tengo dispositivos de protección contra sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas. Cuando tengo ese tipo de instalación, ahí la puesta a tierra no puede ser un cable muy largo entre el dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias de descargas atmosféricas, o sea, los dispositivos de sobretensión de rayos, el cable tiene que ser lo más corto posible, el cable que va desde ese dispositivo de protección hacia la jabalina, ¿eh? Tiene que ser máximo 50 centímetros. Entonces ahí tengo que tener cuidado con eso. Ahora, si no tengo dispositivos de protección contra rayos en mi casa, es perfecto, porque no es obligatorio. Los obligatorios son diferencial, termomagnética y sistema de puesta a tierra. Esos son los 3 sistemas obligatorios de protección. Pero si tengo dispositivos de protección contra sobrecargas, contra tensiones atmosféricas, tensiones inducidas, digamos, por rayos, ahí tengo que tener cuidado con esa distancia de la que me está preguntando esta persona, porque la distancia ahí no puede ser muy larga. Ahora, si tengo una casa normal, entro desde una cierta distancia, no van a ser kilómetros, van a ser metros, si es una casa, no pasa nada. Bien. Bueno, Muy llegamos bien. al horario. Hemos terminado, si no me equivoco, con esto, que seguramente da para mucho más. Pero bueno. Yo he asistido durante estos días, desde la primera, que hoy es la cuarta, de la primera, y durante todo el año pasado y demás, pero ahora, en estos 2 meses que venimos haciendo esta charla, he asistido como alumno a distintos webinars sobre este tema, algunos webinars pagos, otros gratuitos, muchos, y sigue dando que hablar este tema, así que sí, no hay problema, nunca cansa. No, tal cual, tal cual. Ahí ¿Cuáles son las próximas fechas, Pato, y qué temas tenemos? Bueno, para julio tenemos 15 y 22 de julio. Bien. El tema es todo sobre cables y conductores, parte 1 y parte 2. Muy bien, Así que bueno, ambicioso ya está, el título, pero es mi culpa. Vamos a ya ver. está disponible en la página rocker.com.ar/webinars, ahí ya se pueden inscribir. Y ahí mismo también pueden ir a la sección de webinars anteriores, chequear los videitos de nuestro canal de YouTube, Rocker Videos, y descargarse el material si no pudieron participar online de los anteriores. Así que bueno. Gracias Buenísimo. David, gracias Emma. Gracias Pato, gracias Emma. Muy buenas tardes y bueno, felicidades para este fin de semana del Día del Padre a quienes sean padres. Que sigan bien. Exactamente. Chau. Día del Padre, chau, chau. Chau, chau. Chau.